Hagamos una oración, hermanos, para iniciar con nuestra escuela dominical. Padre Santo, en esta mañana venimos delante de ti, como tu cuerpo, como tu iglesia, agradeciéndote, Señor, por las bendiciones que has derramado sobre nosotros, por la salud, el tiempo y la disposición que tenemos para poder escuchar tu palabra, exaltar tu nombre. Bendice el corazón de cada uno de los hermanos aquí presentes y te rogamos por aquellos que vienen en camino, que tu palabra realmente nos pueda capacitar, nos pueda transformar y que este curso que inicia sea de mucha bendición y sea de productividad para la Iglesia de Cristo. Por los méritos de Jesús te rogamos esto. Amén. Muy buenos días, hermanos. Como lo saben, estamos iniciando con un nuevo curso que tiene que ver con la capacitación de ministros, la capacitación de servidores en la iglesia. O sea, este curso es un curso de capacitación ministerial. Sí quiero dejar en claro que tomar el curso no es, de alguna manera, el requisito para ejercer un ministerio en la iglesia. Sí, quien quiera ejercer un ministerio en la iglesia, sin duda alguna debería de tomar el curso. Pero el curso no determina si la persona va a ejercer un diaconado, un ministerio de la palabra, porque el curso solamente es informativo. Claro que también busca ser formativo, pero la formación del ministro se da de manera natural en el contexto e interacción de la iglesia. Es decir, si una persona anhela obispado, como dice el texto, buena obra desea. Así que va a tomar el curso, pero lo que anhela es una buena obra. En consecuencia, tomar el curso no debe ser la justificante para decir, ahora ya puedo ejercer un ministerio de la palabra, sino que en su labor en la iglesia, en su interacción con los demás, la iglesia y la persona misma podrán evaluar y reconocer si la persona ha sido llamada por Dios en ese momento ya para ejercer un ministerio, ya sea diaconal o pastoral. Ejemplo, si un joven termina un seminario bíblico, ¿significa que ya es un pastor? ¿Cómo ven? Pues no, porque él solamente ha recibido información y tal vez hasta cierto punto también formación. Pero no es el título de un seminario, no es una carta de recomendación de un instituto bíblico, no son las credenciales las que nos colocan como ministros de Jesucristo, sino, como lo dice el texto, la obra, lo que hemos estado haciendo de manera natural, de manera desinteresada, como un acto de amor para la congregación. Les voy a dar algunos pasajes que manifiestan esta idea antes de iniciar con la primera lección. Si van conmigo a la segunda carta a los Corintios, versículo 1, capítulo 3, versículo 1. Y aquí Pablo está hablando precisamente del reconocimiento de ministros. ¿Y cómo es que la iglesia debería de reconocer a ministros para que puedan cuidar y servir a la congregación? Ustedes saben que Pablo y los colaboradores de Pablo fueron puestos en tela de juicio muchas veces, sobre todo Pablo, porque ellos no estuvieron con Jesús en la experiencia de los 3 o 4 años que aproximadamente el Señor estuvo ministrando. En consecuencia, muchas personas lo miraban como un falso ministro de Jesucristo. Y Pablo dice lo siguiente: comenzamos otra vez
a recomendarnos a nosotros mismos? O sea, dice Pablo, ¿tenemos necesidad de recomendarnos nosotros mismos hacia ustedes? ¿O tenemos necesidad, como algunos, de qué? ¿De cartas de recomendación para ustedes? ¿O de recomendación de vosotros? Pablo está diciendo que ¿acaso hay necesidad de que yo les diga soy ministro de Dios? Escúchenme. ¿O hay necesidad de que yo traiga algunas credenciales, cartas de recomendación, diplomas, títulos, para que ustedes como iglesia reconozcan que soy ministro de Jesucristo? Y dice en el verso 2 Pablo, nuestras cartas de recomendación, de presentación, ¿qué dice? Son ustedes. ¿Por qué lo dice? Porque ellos eran el fruto del trabajo del apóstol Pablo. Y en ese sentido, un nuevo diácono, un nuevo pastor, es reconocido por la iglesia porque de antemano la obra que ha ejercido lo recomienda, ¿se entiende? Los frutos de su labor lo están recomendando y no títulos. Dice el verso 2, nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo. No en tablas de piedra, como lo hizo Moisés, sino en tablas de carne, del corazón. Y lo que está diciendo es que estas personas se han regenerado, han recibido el Espíritu Santo, gracias a Dios, gracias a Cristo, pero Dios usó al apóstol Pablo y a sus colaboradores. En ese sentido, no sé si me estoy dando a explicar que la iglesia es la que reconoce, por la autoridad de Dios, quienes han estado ejerciendo una labor diaconal o una labor pastoral. Y si ya es el momento de que las personas puedan ser reconocidas oficialmente como ministros de Jesucristo. Otro texto que nos puede ayudar a entender esta idea es la primera carta a Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 12 y 13. Notemos lo que dice. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que se acaban de graduar de un seminario. No. ¿A los que tienen una carta de recomendación de otra iglesia? Tampoco. Les rogamos, hermanos, que reconozcan a quienes, a los que trabajan entre ustedes y os presiden, les dirigen en el Señor y también los amonestan, y que los tengan en mucha estima y amor por causa de su ¿qué? De su obra. Si alguno en el obispado, buena obra desee. Es decir, cuando tengamos un candidato, una candidata al diaconado, un diácono, una diaconisa, la iglesia tiene que hacerse una pregunta. ¿Este hermano, esta hermana ha estado realizando una obra de amor, de edificación, palpable y constante en la iglesia? Si la respuesta es sí, nosotros no tenemos por qué negarle a nadie el diaconado, ¿se entiende? Porque es Dios quien ha ordenado a la persona y nosotros solamente lo vamos a reconocer. Lo mismo, ha estado este varón trabajando en el ministerio de la palabra, aconsejando, enseñando, predicando fielmente de acuerdo a la palabra. Si es así, entonces no deberíamos poner ningún obstáculo al reconocimiento de nuevos ministros. No sé si quede claro entonces que el curso solamente es informativo y hasta cierto punto también formativo, pero no significa que los que toman el curso pueden levantar la mano diciendo, ahora yo quiero ser diácono, ahora yo quiero ser diaconisa, yo quiero ser pastor, porque terminé el curso. No se trata de eso. El curso es simplemente para informar a la iglesia y a los que anhelan el ministerio.
Ahora, también quiero aclarar que todos deberíamos preocuparnos por ejercer un ministerio. De hecho, también la finalidad del curso es que los que no están haciendo nada empiecen a preguntarse: ¿cuál es mi lugar en el cuerpo de Jesús, en el cuerpo de Cristo? ¿Qué es lo que pide Dios de mí dentro de las limitantes que yo tengo? El curso no busca tampoco llenar huecos, ¿no? ¿Cuántas necesidades hay en nuestra iglesia? Muchas. Pero no es una empresa y la capacitación no está buscando llenar huecos con el curso de capacitación. El curso está buscando informar para que el Espíritu Santo pueda trabajar en la mente, en el corazón, y las personas que conforman la iglesia tengan la iniciativa de servir para que el Señor pueda fortalecer su cuerpo. Bueno, esa es la intención de este curso, hermanos. ¿Alguien tiene alguna pregunta con esto que acabamos de comentar? ¿O seguimos? Seguimos, ¿verdad? Bueno, vamos a hablar primero de lo que significa la palabra ministerio. Me gustaría preguntar, ¿qué entiende usted por ministerio? Esta palabra, este concepto, ¿cómo lo entiende usted? ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Alguna propuesta? Ministerio. Bueno, la palabra ministerio o el concepto de ministerio es el siguiente. La palabra ministerio viene del griego diaconía. ¿A qué le suena diaconía? A diácono, a diaconisa. La palabra ministerio, repito, viene del griego diaconía, que significa literalmente servicio. Cuando le decimos a alguien, cumple con tu ministerio, lo que le estamos diciendo es, cumple con el servicio que el Señor te ha ordenado. Cuando decimos, alguien me está ministrando, lo que estamos diciendo es, alguien me está sirviendo. ¿Se entiende? En ese sentido, la palabra por sí sola significa servicio. Sin embargo, el concepto en el ámbito de la iglesia tiene que ver con el oficio que ejercen algunos hermanos para la edificación de la iglesia. Sí, es un servicio, un oficio que en el contexto de la iglesia tiene que ver con la edificación del cuerpo de Cristo. Bien, entonces, dejando muy en claro lo que significa la palabra ministerio, punto número 1, hay que dejar en claro algo. Todos los redimidos, o sea, todos los cristianos, todos los salvos, todos los redimidos somos potencialmente ministros. Fíjense, todos los hermanos que están hoy en este lugar, ¿son ministros de Jesús? ¿Sí o no? Fíjense, ¿todos los que están aquí hoy son ministros de Jesús? No, no todos son ministros de Jesús. El ejemplo es que no todos están sirviendo, ¿verdad? Pero todos son potencialmente, ¿se entiende? Ministros de Jesucristo. O sea, todos tienen el potencial, si es que son hijos de Dios, para ejercer un ministerio. Por ejemplo, todos los niños aquí tienen el potencial de ser grandes ingenieros o no. Todos los niños aquí tienen el potencial de ser grandes maestros o no. ¿Sí o no? Todos tienen aquí el potencial de ser grandes historiadores, filósofos, pensadores. Pues sí, porque todos son imagen y semejanza de Dios. En esa misma sintonía, todos los que tienen el Espíritu Santo, todos los que han nacido de nuevo, todos los creyentes genuinos, son potencialmente ministros. Obviamente, Dios anhela y desea que todos sean ministros. Bueno, el Nuevo Testamento deja muy en claro que a todas las personas que Cristo ha salvado, también las ha capacitado con diversos dones para poder edificar a la iglesia local. ¿Sí estamos de acuerdo con eso? Todos los creyentes, todos los redimidos han recibido el Espíritu Santo y con ello han recibido dones, capacidades espirituales.
para poder edificar a la iglesia local. Esto no significa que todos debemos ser ministros de manera inmediata, eso está claro, ¿verdad? Pero significa que Dios desea que todos en algún momento lleguemos a ejercer un ministerio. A esta verdad la Biblia la llama el sacerdocio de todos los santos. No olvidemos esa expresión, el sacerdocio de todos los santos. Hay un paradigma que nace en la época medieval, sobre todo se fortaleció con el cristianismo católico romano, de donde venimos muchos de nosotros, en donde el sacerdocio o el ministerio cristiano solo era conferido a un grupo. Se le conocía como el magisterio o como el clero de la iglesia. ¿Lo han escuchado? Solamente ellos podían servir en el culto. Solamente ellos podían enseñar, interpretar, administrar. Solamente ellos podían hacer lo concerniente al servicio a Dios, el clero o el magisterio. Al otro grupo que estaba del otro lado, los que estaban probablemente sentados, escuchando la misa en latín, donde mucha gente con los años no sabía lo que significaba porque no era su idioma natal, a ellos se les llamó los laicos. Los laicos no tenían el permiso de Dios, según el clero, de tener acceso a la Biblia, no tenían autorización de interpretarla, mucho menos, ni de portar un volumen de la Biblia. De hecho, hubo personas que perdieron la vida por intentar tener un volumen de la Biblia en algunas épocas. No tenían permitido el servir ni el ministrar porque ellos solamente eran los laicos. Bueno, esta división marcada se ha infectado en el cristianismo. No sé si estemos de acuerdo con eso. Donde el cristianismo sigue pensando de manera inconsciente que los laicos ahí están y que el pastor, sobre todo si venimos de un cristianismo americano, es el único que debe enseñar, es el único que debe predicar, es el único que debe servir. Y en algunos casos extremos, el pastor es el que administra y cuida también las ofrendas. Esta idea no es bíblica. Esta idea es un concepto errado que ha afectado al cristianismo durante muchos años. El sacerdocio de todos los santos es una expresión que viene del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento los sacerdotes solamente eran los levitas, no todos los santos. Solo los levitas tenían la autorización de servir y ministrar en el templo. Pero en el Nuevo Testamento, cuando llega el nuevo pacto, no es un grupo seleccionado de entre los redimidos los que sirven, sino que todos los santos deben ejercer un servicio a Dios. Todos somos sacerdotes, eso significa. Miren conmigo, por ejemplo, en Efesios, capítulo 4, versículo 7 en adelante. ¿Lo tenemos? Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. A todos nosotros se nos dio una medida de gracia, o sea, una porción del Espíritu de Dios. ¿En qué sentido? En el sentido de que el Espíritu nos ha dado diferentes dones, diferentes capacidades. El Espíritu mora en nosotros de manera plena y absoluta, pero nos ha dado una porción de sus dones. A algunos les ha dado más dones que otros. A otros les ha dado dones diferentes a los de los otros. Pero el versículo 8 dice, por lo cual dice, subiendo a lo alto, hablando de la ascensión de Cristo, llevó cautiva la cautividad. Los que estábamos cautivos, ahora somos librados, pero estamos cautivos en Cristo. ¿Y qué les dio? Les dio dones a los hombres. ¿Y eso de que subió?
sino que también había descendido primero a las partes más viles o más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar ¿a quién? A los santos. ¿Para qué? Para la obra del ministerio. ¿Quiénes son los santos? Todos los redimidos. ¿Y para qué están siendo perfeccionados? De hecho, algunas Biblias dicen que están siendo capacitados. Pero están siendo capacitados o perfeccionados para la obra del ministerio. ¿Con qué propósito? Para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Con qué meta? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. En ese sentido, dejamos en claro que todos los cristianos somos potencialmente ministros. Ahora, si notan el verso 11 y 12, se nos habla de dos tipos de santos o dos clases de santos. En el verso 11 estamos hablando de santos que están activos, ¿verdad? Santos que están trabajando, santos que están capacitando. Y en el versículo 12 estamos hablando de santos capacitándose, en perfeccionamiento, ¿se entiende? En capacitación. Pero ambos bandos son el mismo grupo, santos de Jesucristo, y todos potencialmente ministros. Y todos han sido llamados a servirle a Dios de alguna manera. Miremos otros pasajes, por favor. Si ven conmigo la primera carta de Pedro, capítulo 2, verso 9. El texto nos dice: mas vosotros sois linaje escogido. La segunda expresión es la que más nos interesa. Real sacerdocio. Real sacerdocio, por una parte, está indicando que estamos viviendo en el reino, pero la segunda parte de la expresión significa que estamos en un reino en el cual Dios espera que todos le ministremos, que todos le sirvamos, ¿entiende? Todos los santos debemos servir, todos los santos somos ministros. ¿Quién es el ministro de la iglesia? Todo aquel que sirve a la iglesia. Esa es la idea. ¿Hasta aquí no hay preguntas, hermanos? Seguimos. Número 2. El ministerio cristiano se puede clasificar en dos grandes ministerios. Repito, el ministerio cristiano se puede clasificar en dos grandes ministerios. Solo hay dos categorías en el ministerio cristiano. La primera categoría o la primera sección es conocida como el ministerio de la palabra. Así le vamos a llamar. Bueno, de hecho así le llama la Biblia, el ministerio de la palabra. ¿Qué es el ministerio de la palabra? Se considera el ministerio de la palabra a todo ministerio en el cual se ejerce la enseñanza o la predicación. La Biblia sí hace esa distinción. Enseñanza y predicación. Conocimiento o profecía, es lo que la Biblia enseña. Maestros o profetas. Se considera el ministerio de la palabra a todo ministerio en el cual se ejerce la enseñanza o la predicación de la palabra. En este caso, los ministros son considerados como ministros pastorales. ¿En qué sentido, hermanos? En el sentido de que ellos cuidan de la iglesia a través de la palabra de Dios. Y noten que se habla de
ministros pastorales y no de un ministro pastoral. Pasa que en algunas iglesias, a veces con malas motivaciones o a veces con buenas intenciones, solamente hay un pastor durante muchos años y no hay más. Y tal vez las cosas funcionan, pero es un desgaste tremendo para ese ministro. Y no es el modelo bíblico en el Nuevo Testamento. La Biblia dice que el ministerio de la palabra involucra a muchos ministros. Bueno, veamos algunos pasajes, por favor, del ministerio de la palabra. Primero quiero que vean conmigo Hechos, capítulo 1. Si recordarán que Cristo y que los que se quedaron en Jerusalén se quedaron ahí porque ellos estaban esperando la promesa del Padre, es decir, la llegada del Espíritu Santo. Es en ese momento que se cristaliza el nuevo pacto, el Espíritu en el corazón de los redimidos. El grupo de cristianos congregados en esa espera, dice el capítulo 1, versículo 15, en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunidos eran como 120 en número. Eran pocos, no eran muchos hermanos. En el capítulo 2 llega el Espíritu Santo y Pedro, lleno del Espíritu Santo, da su primer sermón, un sermón que provoca, por la gracia de Dios, que una gran multitud llegue a la fe y se bautice. Capítulo 2, versículo 40. Y con muchas otras palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Y se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¿Cuántos eran ya? 3,120 aproximadamente. Y dice en el verso 42 que todos ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Ellos estuvieron con Jesús. Las palabras de los apóstoles eran las palabras de Jesús. En la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. ¿Quiénes eran los ministros en ese momento? Los 12 apóstoles. Obviamente decimos 12 porque ya tenían un sustituto de Judas. Verso 44. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno, perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Es una iglesia que está experimentando el amor, el gozo, la felicidad, pero es una iglesia que no ha dimensionado que los 12 ministros que tienen no van a ser suficientes para que la iglesia siga caminando bien durante mucho tiempo. De hecho, si ven, en el capítulo 4, versículo 32, se nos dice que la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían todos juntos a los pies de los apóstoles. ¿Quiénes enseñaban? Los apóstoles. ¿Quiénes recibían las ofrendas? ¿Y quiénes repartían las despensas? Los apóstoles. Ellos estaban haciendo todo y de corazón. Y yo creo que la iglesia de Jerusalén no tenía la intención tampoco de afectar la vida de los apóstoles o dañar la iglesia. Pero en ese momento es una iglesia nueva.
Una iglesia que necesita la dirección del Espíritu Santo. Ahora, incluso recordarán la historia de Ananías y Zafira, donde este matrimonio buscó llevarle la ofrenda al apóstol Pedro. ¿Recuerdan esa historia? La ofrenda que recolectaba la iglesia de Jerusalén regularmente se usaba, y principalmente se usaba, para la gente más necesitada: los pobres, los huérfanos, las viudas, el extranjero. Y en el capítulo 6, verso 1, si van conmigo, se da una crisis, o la primer crisis, en el ámbito de la iglesia de Jerusalén. La iglesia tiene que pasar por crisis, eso es normal, forma parte del crecimiento. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Sí, la iglesia estaba haciendo las cosas mal, la iglesia de los apóstoles. ¿Cuál era el problema? Que en la distribución de la comida, de los alimentos, de la ofrenda, probablemente los apóstoles ya estaban acostumbrados a darle a la gente que estaba primero, a la gente judía, a las viudas judías, pero las nuevas viudas que se acaban de agregar, que probablemente son de origen griego, como lo dice el texto, son desatendidas en su despensa y en las necesidades que ellas tienen. Esto produjo en la iglesia, dice el verso 1, murmuración. Y pregunto yo, ¿la murmuración es buena? ¿Es agradable? Pues no. Pero aún la iglesia de los apóstoles experimentó la murmuración por una falta administrativa. Entonces los 12 dicen, ¿solos? Pues no. Dice que los 12 convocaron a la multitud de los discípulos. ¿Toda la iglesia participa en esto o no? El texto dice que sí. Convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Se entiende que no solamente llevaban despensa, sino que llevaban ya la comida cocinada. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros, a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Pregunta: ¿quiénes son los consejeros de la iglesia? Los apóstoles. ¿Pero quién reconoce a los nuevos ministros? Toda la iglesia. La iglesia tiene esa comisión. Y dice en el versículo 4, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio ¿de qué? De la palabra. Así se le conoce, el ministerio de la palabra. Obviamente que la iglesia quedó muy contenta con la propuesta, verso 5, y escogieron algunos hermanos que van a fungir como los primeros diáconos de la iglesia en Jerusalén. También la Biblia nos habla de algunas diaconisas. En este caso escogieron a 7 varones. El primero se llamaba Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Ahora hay que dejar algo muy en claro. ¿Ser diácono es sinónimo de ser ignorante a la palabra? No. Ser diácono no es sinónimo de que yo no quiero estudiar o no me gusta estudiar y por eso soy diácono o diaconista. No, todo lo contrario. ¿Por qué mataron a Esteban? Por su conocimiento en el Evangelio. Porque era un hombre que podía dar un sermón desde el Génesis hasta los días en los cuales ellos estaban viviendo. Y era un diácono. Después dice el versículo 5, a Felipe. Felipe tal vez en la iglesia no predicaba y no enseñaba porque estaban los ministros pastorales. Pero Felipe tenía tanta fama de su conocimiento en el Evangelio que fue reconocido de manera popular como un evangelista. ¿Sí lo recuerdan? Y Felipe lo vemos predicándole a los samaritanos. A Felipe lo vemos predicándole a un eunuco etíope. Y vemos que incluso sus hijas han sido influenciadas con la labor de su padre, porque sus hijas, que dice la Biblia, profetizaban, compartían la palabra. ¿Se entiende? En ese sentido, tenemos 2 categorías: el ministerio de la palabra
y el ministerio diaconal, así se le conoce. Vamos a examinar uno por uno. Primero noten que los diáconos son reconocidos en el verso 6, estos 7 diáconos, los presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Quienes ya tomaron los primeros rudimentos saben que la imposición de manos es meramente una señal, un signo, un símbolo del reconocimiento ministerial, solamente eso. No se les transfiere ningún poder, solamente se les está reconociendo como nuevos ministros. Esto fue benéfico porque dice el verso 7 que la palabra del Señor empezó a crecer y el número de los discípulos se multiplicó grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. En el ministerio de la palabra, no todos los ministros de la palabra tienen las mismas funciones. Eso hay que dejarlo claro. Es el ministerio de la palabra. Todos ellos son ministros de la palabra, pero existen diferentes funciones. Veamos las diferentes funciones en el ministerio de la palabra. Efesios 4, por favor. Versículo 11. ¿Lo notamos? Hay diferentes ministros de la palabra. No todos tienen los mismos dones. Es más, si nosotros comparamos a Pablo con Apolos, vamos a encontrar algunas diferencias. Si comparamos a Juan el Bautista con nuestro Señor Jesucristo, vamos a encontrar diferencias. Aunque Jesús pues es el modelo perfecto de todo lo que nosotros deberíamos ser. Noten, por favor, el verso 11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles. Hermanos, una pregunta. ¿Existen apóstoles en la iglesia o no? Es una pregunta importante. ¿Existen apóstoles en la iglesia o no? ¿Cómo ven, hermanos? Pues sí, la Biblia dice que sí. Ahora, es verdad que la palabra apóstol o el título de apóstol se ha manipulado y lo usan muchas personas para adjudicarse una autoridad, un gobierno, un poder en la iglesia, para darse una jerarquía por encima de los demás. Y hay que dejar en claro, ya no existen apóstoles como los 12 a los cuales Dios les entregó señales y prodigios propios de la era apostólica, como Pablo lo deja muy en claro. Señales de apóstol. No estoy diciendo que no existan los milagros, pero existen los apóstoles en el sentido estricto de su palabra, apóstol. Uno enviado, uno comisionado. En las iglesias bautistas o en las iglesias de corte ortodoxo no les llamamos apóstoles, precisamente muchas veces por no querer mezclar el término con los términos neopentecostales que surgen. Pero les llamamos misioneros, ¿verdad? Aquellos que fueron enviados de una iglesia a otro lugar para dedicar su vida a predicar el evangelio de Jesucristo, levantar nuevas iglesias. Por eso el texto dice, en algún momento Pablo dirá primeramente apóstoles, no por la jerarquía, sino porque con ellos es que nace una nueva iglesia, ¿se entiende? Entonces, en nuestra iglesia, en algún momento, seguramente, nacerá un ministro de la palabra que tenga un llamado, que tenga un anhelo para ser enviado por nuestra iglesia, para ser sostenido por nuestra iglesia y abrir una nueva obra en donde Dios estará obrando. Tal vez no será en la selva, tal vez no será en el desierto, tal vez no será en un país lejano, pero meramente de hablar de una población cercana a nuestra ciudad, donde no se predica el evangelio, donde no hay una iglesia cristiana, nos habla de una necesidad apostólica, ¿se entiende? Entonces, este es un tipo de ministro de la palabra, es un ministro pastoral apostólico. ¿Han conocido alguno? Yo creo que sí. Siguiente tipo de ministro pastoral o ministro de la palabra
se les conoce como profetas. Los profetas tampoco son los adivinos de la iglesia, no son los que predicen el futuro, o en este caso, quién va a ganar, ¿verdad?, el torneo de fútbol que está de moda. El profeta por excelencia, para Pablo y para el Nuevo Testamento, es aquel que edifica, exhorta y consuela a la iglesia. Y hay hermanos que ejercen un ministerio de la palabra con un enfoque profético. Hay hermanos que tienen esa cualidad, que cuando predican, consuelan, exhortan y edifican a la iglesia. La iglesia puede sentir y puede experimentar un crecimiento a partir del ministerio profético. Por ejemplo, Apolo, poderoso en las escrituras y elocuente. De Bernabé se dice también que él consolaba a los hermanos y los exhortaba. En ese sentido, también tenemos que detectar qué hermanos están o estarán ejerciendo un ministerio profético. No les llamamos profetas tampoco en las iglesias bautistas, les llamamos predicadores, ¿verdad? Decimos, va a venir un predicador o va a predicar tal hermano. Ese es un ministerio profético. O sea, no debemos dejar que nos roben los títulos bíblicos porque aparecen en la Biblia. Tercer tipo de ministro de la palabra, tenemos evangelistas. Evangelistas tiene que ver con aquellos hermanos que proclaman la palabra del evangelio, que capacitan, que guían, que llevan el evangelio de la iglesia a la comunidad. Son ministros de la palabra, son ministros pastorales. Ellos están al tanto de la gente que llega a nuestra congregación y necesita el evangelio. Son personas que llevan el evangelio a la comunidad. Son ministros de la palabra. Y tenemos por último a los conocidos como pastores maestros o maestros. En el texto que tenemos en Efesios dice pastores y maestros, ¿verdad? Sin embargo, en el texto griego muchas veces se traduce como pastores que enseñan o pastores maestros. En ese sentido no estamos hablando de dos clases, estamos hablando de los maestros de la iglesia. ¿Son pastores? Sí, porque cuidan. Pastor simplemente significa eso, un cuidador, un proveedor. En ese sentido también tenemos maestros que fungen como ministros de la palabra, pastores. Ahora, pensando en las distintas cualidades, sí podríamos decir que el que enseña tal vez no es tan bueno en la predicación como el profeta. Y el que profetiza o predica, tal vez no es tan bueno en la enseñanza como el ministro maestro. ¿Significa que no pueden intercalarse? No, lo pueden hacer, ¿se entiende? No hay ningún problema. Sin embargo, siempre va a ser de mayor beneficio estar en el lugar en el que Cristo nos ha colocado. Bien, ahora, inciso B. Vamos al ministerio diaconal. El ministerio diaconal. Se considera ministerio diaconal a todo servicio en la iglesia que no involucra precisamente la administración de la palabra. ¿Qué servicios en nuestra iglesia involucran la predicación? El aseo, las ofrendas, la visita de los enfermos para llevarles alimento, medicamento. Hay un sinfín de actividades que se consideran como actividades diaconales. El ministerio de la música, por ejemplo, lleva la palabra de alguna manera, pero implícita en la música. Es un ministerio diaconal propiamente. Y hay ministerios que han nacido con el desarrollo y la evolución del cristianismo, que aunque no aparecen en el Nuevo Testamento, para nuestra época ya son necesarios por las demandas del contexto en el cual nosotros vivimos. De seguro que no había un ministerio de transmisión en el tiempo de los apóstoles, pero es un ministerio necesario ya, ¿verdad? De seguro que ellos no tenían un ministerio de alabanza con todo lo que nosotros tal vez tenemos hoy, pero la iglesia va evolucionando, no en su doctrina, sino en las necesidades del contexto en el cual nosotros vivimos. Bien, aquí hice una lista a grosso modo nada más
Hemos dicho que es un ministerio que no involucra precisamente la administración de la palabra en toda la iglesia, aunque sí implica confianza, honestidad, rectitud. En ese sentido, el ministerio diaconal es un apoyo para el ministerio de la palabra. Somos un cuerpo, al final de cuentas. Bueno, he colocado primero a las hermanas. Se les conoce como maestras del bien. Esto lo vemos en Tito, ¿verdad? Maestras del bien. Mujeres que están dedicadas a cuidar, aconsejar, enseñar y servir a la iglesia, a las otras mujeres, en lo concerniente a su vida espiritual. Y aunque ellas sí ejercen la palabra, la Biblia no les llama pastoras, no les llama apostolizas, la Biblia les llama diaconisas. Vamos a dejar algunos ejemplos. Si van conmigo a Timoteo, capítulo 3, verso 1 al 13, que es la lista que habla de los requisitos de los ministros en la iglesia, se van a dar cuenta que en la primera sección del verso 1 al 7 se habla del obispo. Miremos, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Obispado es una palabra griega, episcopos, significa uno que está por encima. Lamentablemente la han interpretado como una jerarquía, pero no es así. La palabra episcopos alude a la imagen de un pastorcillo que se sube a una montaña para que desde una ubicación alta pueda mirar al rebaño y lo pueda cuidar, pueda mirar de lejos si se acerca un lobo, una fiera del campo, y desde esa posición pueda ver cuáles son los mejores pasos de las ovejas. No es un gobernador, no es propiamente un supervisor en el sentido de empresa, es más bien un cuidador, como lo dice el versículo 5, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Pero en esta sección no se mencionan a nuestras hermanas, se mencionan como ayudas idóneas porque dice marido de una sola mujer. Es decir, mi esposa no es pastora, ¿verdad? Y mi esposa puede predicar y enseñar la palabra en el ámbito del diaconado. Y el versículo 2 estrictamente dice al final que el obispo debe ser apto para enseñar. Ahora, en el verso 8 hasta el verso 13 se da la lista de los diáconos. Los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doble cara, no dados a mucho vino. También esta es una cualidad. A los obispos se les dijo no dados al vino y a los diáconos no dados a mucho. Esto está implicando por una parte que el que más debe tener cuidado, el que es observado, el que debe tener una vida mayormente íntegra, es el ministro pastoral. Esto no le está dando libertad al diaconal, simplemente es un contraste. Y dice el versículo 10 que los diáconos y todo ministro deben ser sometidos a prueba primero y entonces ejercen el diaconado si son irreprensibles. Y en el verso 11 viene una cosa curiosa, noten, las mujeres. En esta lista Pablo involucra a nuestras hermanas. Y sí tenemos a la hermana Febe, que es muy conocida en Romanos, y tenemos a Marta, a María Magdalena, y tenemos a Trifona y a Trifesa, son nombres que existen, hermanas que realmente sirvieron en el diaconado y en el ministerio de la iglesia. Pero también tenemos una expresión en Corintios que es la de los que ayudan. No solamente están las maestras del bien, sino también los que ayudan, y obviamente que los que ayudan involucra tanto a mujeres como a varones. Y los que ayudan se puede extender a muchas actividades, en nuestro caso los que recogen las sillas, los que hacen el aseo, los que ayudan en algunas cuestiones del equipo, etcétera. Hay muchas actividades con los que ayudan, diversas actividades. Los que administran, pues estamos hablando de los que recogen las ofrendas, las guardan, los que reparten las despensas, los que llevan medicamento y comida a los enfermos. Esto debería llevarnos a preguntar, si soy pastor, ¿qué estoy haciendo? Si soy diácono, ¿qué estoy haciendo realmente? Y dice el texto también,
que los que administran pues tienen relación con las finanzas, alimentos, sobre todo en lo relacionado a los más necesitados. Acuérdense, como una a razón de viudas necesitadas. Es decir, esto no tiene que ver nada con un título, ni el pastor, ni el diácono, ni la diaconisa tienen una jerarquía en la iglesia. La cabeza es Jesucristo, pero ellos están ahí para cuidar, administrar y para guiar a la congregación. Un texto más, Filipenses 1:1. Miren cómo se da el saludo en Filipenses, hermanos. ¿Lo tenemos? Filipenses 1:1. Lo tenemos en pantalla, ¿eh? Dice así: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos. ¿Con quién? Con los obispos y diáconos. Se hace otra vez esa distinción: obispos y diáconos. Y para concluir, hermanos, punto número 3. Consideraciones previas al ejercicio del ministerio cristiano. Consideraciones previas al ejercicio del ministerio cristiano. Miren, vivimos en una sociedad cristiana muy inconsciente, aún en nuestras iglesias bautistas, en donde una persona quiere servir de manera muy inconsciente, sin entender lo que implica el ministerio cristiano. Yo platicaba con un hermano que si a mí me hubiesen enseñado realmente la palabra con más conciencia, probablemente no hubiese ejercido el pastorado tan joven y me hubiera esperado, porque tenía implicaciones. Que Dios es bueno, que Dios restaura y que Dios puede ayudar es otra cosa, ¿no? Pero sí debemos considerar muchas cosas antes de ejercer un ministerio en la congregación. Bueno, vamos a Romanos 12 para ver las consideraciones previas al ejercicio. O sea, no solamente radica en los dones, algunas personas solamente se fijan en eso, ¿no? Si tiene el don, pues ya la armamos con eso. No, hay consideraciones que son más importantes que la capacidad. Hay consideraciones más profundas para Dios. Lo primero, vean el punto número, inciso A, ¿verdad? El ejercicio del ministerio es una reacción natural hacia las misericordias de Dios. Repito, el ejercicio del ministerio es una reacción, ¿qué? Natural. ¿Hacia qué? ¿Hacia la necesidad que hay en la iglesia? No. Es una reacción a las misericordias. Si Dios ha sido tan misericordioso conmigo, si Él ha sido tan bondadoso, tan bueno, me ha justificado, me está santificando y me va a glorificar, si realmente yo estoy dimensionando el gran amor de Dios, su misericordia, de manera natural yo voy a querer servirle, ¿se entiende? Capítulo 12, verso 1 dice: no quiero, hermanos, que ignoréis. Perdón, estoy en el de Corintios, se parece, ¿verdad? Dice: así que, hermanos, os ruego, ¿por qué? Por las misericordias de Dios. O sea, Pablo hace un ruego apelando a las misericordias de Dios. ¿Qué son las misericordias de Dios? Todas las joyas, todos los diamantes de la salvación. Nuestra fe, nuestra justificación, nuestra regeneración. Todo lo que dice Romanos 1 al 11. Y por las misericordias de Dios, dice Pablo, les ruego que presenten sus ¿qué? Sus cuerpos en sacrificio vivo. No usa el concepto de alma para que nadie se confunda, ¿no? Porque a veces le queremos entregar desde nuestra perspectiva platónica nuestro espíritu, nuestra alma, pero no nuestro cuerpo. Entonces Pablo, como para que no quede mucha duda, dice: presenten sus cuerpos en sacrificio vivo. Sí, como esos sacrificios, pero no de cuerpos muertos, sino de sus cuerpos en vida. Santo, agradable a Dios, que eso sería lo lógico. Eso sería un culto, un servicio racional, lo más lógico. La palabra culto ahí se traduce también como servicio, pero no es la palabra latría.
la palabra diaconía. Es la palabra latría, de donde viene idolatría. Y siempre que se habla de diaconía, se habla del servicio en la congregación, ¿se entiende? Pero cuando se habla de latría, se habla del servicio exclusivo a Dios. Solamente a Dios le podemos dar latría. A mi hermano le puedo dar diaconía. A mi hermano le puedo servir como diaconía, ¿se entiende? Pero en el sentido de latría, solamente lo puedo hacer con Dios. Entonces, una primera consideración es que si usted ha entendido el Evangelio, si usted realmente ha dimensionado el amor de Dios, sus misericordias, la reacción natural va a ser servir a Dios, porque es una reacción del corazón, del amor y el gozo que nos produce el servirle a Dios. No por llenar un hueco, no es que un clavo saca otro clavo ya. No, se trata de que realmente nuestro corazón esté impregnado del amor de Dios y que de manera natural lo podamos hacer, ¿sale? Bueno, pero Pablo dice, no se conformen en este siglo, entiendan que es importante que le sirvan a Dios de acuerdo a lo que Él desea, lo que Él quiere, porque su voluntad es buena, perfecta. Pero, inciso B, Pablo quiere que evaluemos con honestidad, después de lo primero, vamos en orden, ¿no? Después de reaccionar naturalmente a las misericordias de Dios, Pablo sí quiere que evaluemos con honestidad cuál es nuestro lugar en el cuerpo de Cristo. Es decir, el ojo podrá querer ser mano, pero Dios lo hizo ojo, ¿se entiende? La mano podrá querer ser pie, pero Dios la hizo mano. Y es útil cada uno de los miembros como están colocados, porque Dios así los ordenó. Aquí no es el pastor, ni los diáconos, ni la iglesia la que ordena el cuerpo. ¿Quién la ordena? Dios. La iglesia está ordenada por Dios y los miembros están colocados por Dios. La iglesia solamente reconoce. Pero usted debe evaluar con honestidad cuál es su lugar en el cuerpo de Cristo. Es decir, si alguien es hospedador, decoroso, amable, recto, tiene buen testimonio, gobierna bien su casa, pero no es apto para enseñar ni para la predicación, en consecuencia este hermano es un diácono. ¿Por qué? Porque él tiene que reconocer que con toda honestidad no tiene las cualidades para enseñar o predicar en la iglesia. Y que las intenciones son muy buenas, pero tiene un lugar en el corazón de Dios y en el cuerpo de Cristo. Y si otro hermano enseña muy bonito y tiene todas las otras cualidades, es honesto, hospedador, no dado al vino, gobierna bien su casa, tiene un carácter amable para con los demás, pero él es muy bueno para enseñar, pero se rehúsa y quiere ser diácono o servir en otras cositas sin tomar la responsiva, le debemos ayudar a entender que él tiene un lugar en el cuerpo de Cristo. ¿Cuál es? El ministerio de la palabra. ¿Se entiende esto, hermanos? Entonces Pablo quiere que seamos honestos y que evaluemos nuestro lugar. Capítulo 12, verso 3. Vean. Digo pues, por la gracia que me es dada, o sea, Pablo tenía una gracia, a cada cual que está entre vosotros, o sea, todos ustedes también tienen una parte de esa gracia, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. O sea, lo que está diciendo es no pienses más allá de lo que Dios te ha hecho, ¿se entiende? No pienses más allá de lo que Dios ha hecho contigo y cómo te ha colocado en el cuerpo, sino que piense de sí con cordura. ¿Conforme a qué? Conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. O sea, Pablo dice, evalúa cómo Dios te repartió a ti una medida de fe, una medida de gracia, y a partir de eso, sé honesto y reconoce cuál es tu lugar en el cuerpo de Cristo. Dice el verso 4, para que quede claro, porque de la manera que en el cuerpo tenemos muchos miembros en la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. O sea, así como en el cuerpo el ojo no puede ser otra cosa más que ojo, así Pablo quiere que reconozcamos cuál es nuestro lugar, nuestra porción en la iglesia. Inciso C. También Pablo quiere que evaluemos con honestidad cuáles son nuestras capacidades espirituales, es decir, nuestros dones. Obviamente la iglesia
tiene la obligación de hablar con los hermanos y hacerles ver cuáles son sus virtudes. Miren lo que dice capítulo 12, versículo 7 en adelante, perdón, 6 en adelante. De manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, pues hágalo ahí, úsese conforme a la medida de la fe. Si el que tiene el don del servicio, ¿qué debe hacer? Servir. El que enseña, en la enseñanza. El que exhorta, en la exhortación. El que reparte, háganlo con liberalidad, con abundancia. El que preside a los demás, hágalo con solicitud. El que hace misericordia, hágalo con mucha alegría. Hacer misericordia no solamente es ser misericordioso. De ahí viene la palabra limosna. Tiene que ver con aquellos hermanos que apoyan mucho a los más necesitados. Ese es un don de Dios. Bueno, evaluemos nuestros dones, pero inciso D. Y muy importante, no pasar por alto esto. Inciso D, evaluar con honestidad nuestras cualidades espirituales. Cuando hablamos de cualidades espirituales, ya no estamos hablando de capacidades, sino de la madurez en la cual nosotros nos encontramos, porque determina mucho nuestra madurez. Hay quienes tienen en claro cuál es su lugar, hay quienes tienen en claro cuáles son sus dones, pero no les ha quedado claro que no es el momento a causa de que hay inmadurez aún en su vida cristiana. Entonces, Pablo dice en el verso 9, una cualidad importante es que el amor sea sin fingimiento. Que seamos honestos cuando decimos amar a los hermanos. Que no digamos una cosa del amor y después demos otra cara del amor. Que aborrezcamos lo malo y sigamos lo bueno. Verso 10. Que nos amemos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, debemos preferirnos los unos a los otros. Y vean lo que dice, otra cualidad importante, en lo que requiere ¿qué? Diligencia. Quiero servir en el diaconado, quiero servir en el pastorado, pero no me gusta hacer muchas cosas. No me gusta limpiar, no me gusta acomodar, no me gusta apoyar, me gusta la posición. Y eso está mal porque Pablo dice se requiere diligencia. Hay ministros pastorales que no quieren enseñar, discipular, solo quieren llegar el domingo y esa es toda su actividad. Se reduce a ello. O hay ministros diaconales que dicen, yo soy diácono, ¿yo por qué voy a evangelizar? ¿Por qué quieren que les ayude en otra cosa? No, la Biblia dice que debe haber diligencia. Dice el texto, no perezosos. ¿Qué más? Fervientes en espíritu, son los que deben promover más el ánimo para el servicio, sirviendo al Señor. Gozosos en la esperanza de que Cristo ha de regresar, de que hemos de resucitar. Que soporten las tribulaciones. Si es que van a servir, deben saber que eso va a implicar soportar, sufrir la tribulación, la presión, lo que experimentemos. Y constantes en la oración, dice el texto. También los ministros deben compartir para las necesidades de los santos y practicar la hospitalidad. Deben bendecir a los que los persiguen. ¿Cómo reacciona el ministro? No con venganza, sino con bendición. Dice, bendecid y no maldigáis. Ellos se deben gozar con los que se gozan y llorar con los que lloran. Deben ser personas que se identifiquen con aquellos que están gozosos o tristes. Unánimes entre ustedes, no altivos, sino juntándose con los humildes, y que no sean sabios en su propia opinión. Ese es un mal muy común muchas veces entre nosotros. Y que no le paguen a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Y si es posible, en cuanto dependa de ustedes, pues estén en paz con todos los hombres. Y no se venguen ustedes mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Bueno, son cualidades de aquellos que en el contexto quieren servir en el cuerpo de Cristo. Terminamos, hermanos. Tenemos ahí un escrito leve que dice, esto no solo le concierne al cristiano de manera individual, ¿sale? No solamente para que usted se evalúe de manera individual, claro, lo debe hacer. Pero toda la iglesia ha sido autorizada por Dios para reconocer si estas consideraciones existen de manera auténtica en el candidato al ministerio. De manera que llenar un lugar por llenarlo no es la meta. ¿Queda claro eso? Podemos estar tal vez sin el que toca el teclado, vamos a poner un ejemplo, o sin el que transmite.
Podemos estar incluso sin un tesorero oficial, pero no es llenar un hueco por llenarlo, ¿se entiende? Se trata de que sea Dios haciendo crecer el cuerpo. Y la iglesia por eso se compara al cuerpo, porque un niño, ¿cómo crece? De manera natural y de manera orgánica. Y cuando queremos forzar el crecimiento de un niño, lo vamos a afectar, ¿verdad que sí? La meta es amar a Dios, como lo dijimos ya, y glorificar su nombre, y que la iglesia pueda percibir estas consideraciones antes de reconocer un ministro. ¿Qué está haciendo usted hoy en el ministerio? O si usted está ejerciendo un ministerio, si es diácono, ministro de la palabra, la pregunta es, ¿realmente usted lo está haciendo como Dios quiere? ¿O solamente usted y yo estamos cargando con un título que alguien nos dio? No sabemos. Entonces, la Biblia quiere que evaluemos eso, hermanos. Esta es la introducción. Seguiremos la próxima semana con lo que toca. ¿Sale, vale? ¿No hay preguntas, comentarios, hermanos? Bien, tomamos unos 5 minutitos. Que Dios les bendiga.